Bienvenidos a Terra Mágica. En esta ocasión voy a hablaros de impostores, personas que se hacían pasar por alguien que no eran. Hace unos días me puse a buscar en la prensa histórica española las palabras "se hace pasar por", y no os podéis ni imaginar la cantidad de noticias que salían, las cuales aún no he llegado a recopilar todas. Esta es una muestra de los documentos que he podido encontrar y sacado aquellos que yo creía más interesantes. Así que empiezo. El primer documento que me encontré, el más antiguo, está fechado en 1867, el 1 de marzo, en la Correspondencia de España. En este recorte nos hablan sobre lo que publicaba un diario de Valencia. Nos contaban lo siguiente: todo se falsifica en estos tiempos. Existen hasta bandidos que son una falsificación. Según nos han referido, los fusileros capturaron días pasados en las inmediaciones de esta ciudad a un sujeto que en las casas de campo se hacía pasar por el 34, que es un criminal perseguido por los agentes de la autoridad. De este modo lograba vivir a costa del país, pero no contaba el estafador con la actividad de los fusileros, que han puesto a buen recaudo al pseudo bandolero. Bueno, los fusileros son unos soldados que llevan un fusil. El 3 de julio de 1872, en el diario de Córdoba, publicaban la noticia de que los diarios de París decían que la policía había apresado a un célebre estafador que se hacía pasar por don Juan Vasco, marqués de Salazar, caballero de Alcántara y Grande de España. El 27 de marzo de 1873, en el periódico El Bien Público, publicaban la noticia titulada "Gran falsificación de letras de cambio en Londres". El día 1 se había descubierto en Londres una falsificación de letras de cambio por una suma considerable que aparecían giradas y negociadas por las principales casas del comercio de aquella capital, cuyas letras fueron descontadas por una sucursal del Banco de Inglaterra. Inmediatamente se pasó aviso a los banqueros, corredores y demás agentes de cambio para que no hiciesen transacciones de ninguna especie sobre bonos de los Estados Unidos que habían sido adquiridos con letras falsificadas y cuya numeración se hacía pública, mientras que las autoridades dictaban varias medidas para detener a los culpables. Según parecía, la falsificación había sido realizada por una sociedad de estafas tan hábiles como prácticos en negocios mercantiles en gran escala. El objeto de los falsificadores era hacer descontar el mayor número posible de las referidas letras que llevaban las firmas de las principales casas de Londres. Como era preciso empezar ganando la confianza de los empleados del banco para evitar las precauciones que se toman en el establecimiento con las personas desconocidas que se presentan a abrir cuentas corrientes, los falsificadores trataron de hacerse introducir por uno de los parroquianos del establecimiento. Logrado esto, el sujeto a quien la policía sigue ahora la pista abrió una cuenta corriente con la sucursal del banco conocido por Western Branch of the Bank, haciéndose el depósito de una cantidad que ofrecía garantía suficiente. En esto no hubo dificultad y el depósito hecho constituía parte del capital con el cual debía desenvolverse el proyecto de estafa. El que llevaba entre manos la operación no tenía prisa alguna, y antes de dar el golpe trataba de infundir confianza y hacerse conocer. Durante algún tiempo obró en el establecimiento como un parroquiano que dispone de bastantes recursos. Depositaba y retiraba con frecuencia cantidades, manteniendo siempre en buen estado su cuenta corriente. Más tarde descontó algunas letras de buena ley y continuó ordenadamente sus transacciones hasta haber adquirido la reputación de una persona que se dedicaba a negocios honrados. Al fin llegó el momento de la presentación de las letras falsas, que fueron descontadas sin ninguna dificultad, y los estafadores lograron realizar una suma de 100.000 libras esterlinas a corta diferencia. Parte del dinero así adquirido lo invirtieron en comprar bonos de los Estados Unidos a fin de que la operación no presentara ningún síntoma de irregularidad. El agente se hacía pasar por norteamericano, y qué cosa más natural que procurarse valores de su país. Todo se llevaba pues adelante con la mayor sagacidad y paciencia. La falsificación misma había requerido una gran habilidad
y un trabajo ímprobo. Firmas, impresión, sellos, papel, todo ofrecía una semejanza perfecta. Las letras eran a 3 meses fecha, y hasta entonces no debían sufrir ningún examen. Sin embargo, un pequeño renuncio en el que cayeron gentes tan diestras hizo descubrir el fraude. Los falsificadores presentaron 2 letras aparentemente de la casa de los Rothschild, en las cuales se había dejado de poner la fecha de la aceptación, omisión insignificante al parecer, y que sin embargo debía serles fatal. Envióse entonces a la casa de aquellos célebres banqueros y allí se descubrió la falsificación, pues si bien las firmas y el papel no se diferenciaban de las legítimas, se notó que la tinta de las firmas no era la que se empleaba por la casa como medida de precaución. A no ser de este incidente casual, no se podría haber calculado hasta dónde se había llevado la estafa y las proporciones que había tomado. El 10 de abril de 1875, en el periódico El Bien Público, publicaban la noticia de que en Gourdon, Francia, había sido preso por las autoridades del departamento un joven de 33 años que se hacía pasar por general carlista, conde de Toledo y marqués de Alcántara, y que al interrogarse le resultó ser un caballero de industria que con aquellas supercherías se proporcionaba recursos. El 1 de agosto de 1877, en el periódico La Correspondencia de España publicaban la noticia sobre varios fraudes. Uno de ellos consistía en 30 y tantas fábricas de relojes de Suiza que practicaban desde hace años un sistema de defraudación contra el tesoro francés cuyo importe se elevaba hoy a más de 4 millones de francos y cuya reclamación hecha judicialmente por el ministro de Hacienda francés causa en la actualidad hondas perturbaciones en el comercio de relojes tanto en Suiza como en Francia. El otro fraude tenía lugar en Nueva York. De Europa se remitían cargamentos enteros de barriles de hormigón a Nueva York, barriles que entraban libres de derechos en los Estados Unidos, pero en vez de hormigón y con convivencia de los empleados de aduanas, estos barriles contenían blondas, encajes y sederías. Para darse cuenta de los millones que importaba este fraude, bastará saber que el director de la aduana recibía 500 reales por barril. Este negocio equivalía a 10 veces el sueldo que del Estado percibían. En diciembre de 1879, en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, nos hablaban sobre otro fraude. En este caso, era sobre vinos del Cabo, y nos decían que en algún tiempo se vendieron en Inglaterra grandes cantidades de este vino que se hacía pasar por vino de Oporto después de haber sido convenientemente adulterado. Como vemos, el fraude y la estafa existe en todos los ámbitos. El 20 de noviembre de 1880, el periódico El Heraldo de Castilla publicaba la noticia de que el sábado pasado había sido detenido en París el célebre ladrón de joyas que se hacía pasar por el barón Louis Richard. El medio que éste empleaba para apoderarse de ricas alhajas sin que se apercibiesen los comerciantes hasta después de que se hubiese marchado, consistía en un brazalete de metal que llevaba colocado en el brazo cerca del codo y del cual pendía un cordón de goma elástica, al que iba sujeto un gancho. Con él cogía las sortijas o joyas pequeñas que más le agradaban. El célebre varón había sido apresado por la policía al salir de una joyería donde había hecho una de las suyas. Conducido a la prevención, hubo necesidad de desnudarlo en absoluto para poder encontrarle el cuerpo del delito, que pendía del célebre cordón de goma del brazalete. El 21 de octubre de 1881, en el periódico Liberal, publicaban la noticia titulada La Bruja. En el Tribunal Correccional de Ilford, Rumanía, se había visto una causa no muy frecuente, por fortuna, en los tiempos actuales, según contaba la noticia. Floarea Nicolae era conocida por todos los habitantes de los arrabales de Bucarest por hacer toda clase de milagros, pero muchos de sus clientes, crédulos en un principio, han perdido la fe que tenían en su poder mágico al ver su impotencia ante el Tribunal Correccional. Estaba acusada de estafa a una infinidad de pobres desgraciados a cuyos ojos se hacía pasar por una hábil doctora en medicina.
y se han presentado unas 16 personas a reclamar contra ella ante la justicia. Fea, vieja, encorvada y vestida de una manera fantástica, Floarea no tenía domicilio fijo, viviendo un día en un arrabal y otro día en el opuesto. En donde la sorprendía la noche, allí se quedaba. Su afición a esa variedad se explicaba fácilmente cuando se sabía que su oficio era el de bruja. Floarea se ofrecía a curar de una manera tan radical como infalible a ciegos, sordos, mudos, cojos, enfermos de todo género. Da ojos a los ciegos, oídos a los sordos, lenguas de portera a los mudos y pies sanos y ágiles a los cojos. A los pobres enamorados les ofrece llevar a sus pies al objeto de su pasión, pero como no trabajaba de balde, todos los clientes debían cumplir previamente algunas condiciones indispensables para el buen éxito de su empresa. La llaman, por ejemplo, para que vaya a visitar a un ciego. El padre o la madre, el hijo o la hija, en una palabra, los parientes del enfermo deben procurarle, antes de empezar, una alhaja que tenga una perla fina, porque el ojo es una perla y sin ella no puede devolverle la vista al ciego. Entonces había que ponerse a buscar el deseoso objeto. Si la familia tenía medios, la cosa se hallaba pronto. Se iba a casa de un joyero, se compraba una alhaja que contenía una perla fina y se entregaba a la bruja. Si eran pobres, vendían algo para comprar la perla. La perla era siempre indispensable. En tanto se instalaba Floarea en la casa y pedía de comer y de beber, porque era preciso conservar las fuerzas. Después, una vez en su bolsillo la alhaja, hacía extender una alfombra o estera en medio del patio. Al ponerse el sol, hacía sentar al ciego sobre la estera dicha y se entregaba una extraordinaria mímica, pronunciando al mismo tiempo y en voz baja palabras incomprensibles, que aún ejercen gran prestigio en aquellas supersticiosas poblaciones. Sin embargo, el ciego no cobra inmediatamente la vista. Podía ella hacerlo, pero entonces no garantiza la duración de la curación y la recaída es inevitable. Por esto prefiere siempre hacer esperar al enfermo, que al cabo de algún tiempo ha de recobrar la vista por completo. Terminada la operación se marchaba y la jugada ya estaba hecha. Para otras clases de enfermedades había otros medios, es decir, que el objeto que se le debería de entregar cambiaba con las enfermedades. Cada una de estas tenía su piedra preciosa especial. La piedra preciosa es la base de todo tratamiento, decía ella, y aún es mejor que esta piedra esté montada en oro. Tonta no era, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se trataba de amor, se debía de entregar a Floarea una sortija con un rubí, pero la vieja no esperaba jamás el efecto de sus misteriosas maniobras. «Vendré tal día», decía siempre al marcharse, pero no volvía nunca, y el enfermo esperaba en vano su curación. Una joven enamorada, a la cual había estafado ya muchas sortijas y brazaletes para que la llevara montado en una caña al rey de sus ilusiones, viendo que éste se hacía esperar demasiado, se impacientó y se puso en busca de Floarea. La casualidad hizo que encontrara otras víctimas de la bruja, concertándose todos y decidiendo dirigirse a la justicia. He aquí por qué Floarea Nicolae había sido condenada por el Tribunal Correccional a la restitución de los objetos estafados y a 2 años de prisión. Bueno, vemos que este caso es de 1881. Y bueno, en Rumanía también, ¿no? Todo lo hay que situar. Pero es curioso, ¿no?, que aquella justicia que algunos, como yo, pedimos para la gente estafada, pues en 1881 en Rumanía era posible. También seguramente en España es posible si todos los estafados por una persona así se pusieran de acuerdo, ¿no? Pero bueno, el caso me ha parecido muy curioso y muy gracioso también, ya que es incluso increíble el cómo la gente llegó a creer en esto, ¿no? Ya que yo creo que era demasiado descarado, ¿no? Sigamos. Aunque bueno, también adelantaros que más adelante veréis una mucho más incluso increíble. Pero bueno, vamos con otra. El 8 de febrero de 1882, en el periódico La Ilustración Cantábrica, contaban cómo en Galicia, especialmente en A Coruña, había un desgraciado que se hacía pasar por León XIV y andaba sin sombra huyendo de liberales y herejes. Según nos contaba la noticia, convenía advertir, sin embargo, que desde fechas remotas estaba destinado y concedido para manicomio central de las provincias gallegas
el exconvento de mercenarios de Santa María de Concho, sitio en las afueras de la antigua ciudad compostelana. El 1 de septiembre de 1883, en el periódico El Graduador, publicaban la noticia de que el inspector de orden público de Alcoy había detenido y puesto a disposición de la autoridad competente a un sujeto que se hacía pasar por cabo del cuerpo de carabineros, vistiendo el uniforme, existiendo vehementes indicios de que no pertenecía a dicho cuerpo. El 28 de marzo de 1884, en el periódico La Autonomía, nos contaban que en Ciudad Real la gente se había creído a un guasón que hizo correr el rumor de que en el hospicio una burra había parido un niño precioso, aunque tan largo de orejas como la madre, y que en Sigüenza un ladrón se hacía pasar por santo, mostrando un crucifijo que le había nacido en el pecho, y que se pegaba con él con goma. Y por último terminaba la noticia: convenimos en que efectivamente algo arrimadillo a la cola está el pueblo que comulga con semejantes ruedas de molino. Pero, ¿quién lo ha educado? Eso se preguntaban. El 8 de mayo de 1884, en el periódico El Constitucional, publicaban la noticia titulada La mujer hombre. Este era uno de los hechos más extraños, de esos que solo acaecían en los Estados Unidos. Acababa de ser descubierta en el estado de Wisconsin una tal Judón, residente en Belvedere, Illinois, que fue abandonado por su mujer a principios de la primavera. Se puso el hombre a buscar a la fugitiva y después de largos meses de diligencias concluyó por encontrarla en Waupun, en el Wisconsin, donde vivía disfrazada de hombre y se hacía llamar Francisco Dubois. Pero lo más singular es que la señora Judón, a favor de su disfraz, había hecho la corte a una joven llamada Gertrudis Fuller, y se hizo corresponder de ella y había concluido por casarse con todas las ceremonias requeridas. Júzguese de la estupefacción de Mr. Judón al enterarse de que su esposa era el marido legítimo de otra mujer. Tan extraño matrimonio vivía por lo demás en perfecta armonía. El falso Francisco Dubois trabajaba como pintor de buques y ganaba el suficiente dinero para sostener a su mujer, quien parecía muy feliz. Mientras tanto, había causado mucho ruido este asunto en Waupun, y la señora Judón tomó el partido de abandonar el pueblecito donde se hacía pasar por hombre y se refugió con su compañera en una quinta de las inmediaciones. Allí la siguió un reportero de un periódico americano quien con 1000 dificultades consiguió entrevistarla. Al principio la señora Judón quiso continuar representando el papel de Francisco Dubois y sostuvo que era efectivamente un hombre, pero la misma Gertrudis se empeñó en que refiriera la verdad, y entonces la señora Judón se decidió a hacer la siguiente singular confesión: soy efectivamente la mujer de Judson, pero ya hacía mucho tiempo que estaba cansada de vivir con él y quería llevar la vida independiente de un hombre. En la pasada primavera me aproveché de una ausencia de mi marido para vestirme con traje masculino y para venirme a Waupun, donde antes había visto a Gertrudia Fuller. Le hice la corte, le agradé y fuimos casados por un sacerdote protestante, que ni por un instante dudó que yo fuese hombre. Solamente en la noche que siguió al casamiento, Gertrudis supo que yo era una mujer. Le pedí que guardase el secreto y lo ha guardado. Desde el momento que la principal interesada en este asunto está perfectamente satisfecha, no veo en qué le concierne al público nuestro matrimonio. En todo caso, suceda lo que sucediere, yo no quiero vivir más con Judson, y estoy decidida a vivir como un hombre. Mr. Judson, convencido de que no podía llevarse a su mujer, regresó a su pueblo y la extraña pareja continuó ocultando su felicidad en los alrededores de Waupun. El 22 de diciembre de 1885, en el periódico La Lucha, publicaba la noticia un falso infante de España. Los periódicos franceses e ingleses habían dado cuenta de la muerte ocurrida en Londres de un don Luis María César de Borbón, que se hacía pasar por hijo de un hijo de Fernando VII. Como era de suponer, este señor no tenía nada de Borbón, si bien parecía que había sido protegido alguna vez por Isabel II. Se casó con la hija de un fotógrafo de París y el suegro le echó un día de casa por motivos que él calificó de graves. Después, hacia el año
1871 conoció a una viuda inglesa rica, hija de un ayudante de campo de Napoleón I. Esta señora tenía la cabeza poco segura. El falso infante, doliéndose de la revolución que era dueña de España, consiguió que la señora le prestase 300.000 francos para volver a España al rey legítimo y restablecer el orden a este lado del Pirineo. Viéndose con dinero para representar el papel del pretendiente a la corona, se aproximó a la frontera, instalándose cerca de Pau en una magnífica quinta que le ofreció un viejo partidario de la legitimidad, el cual tenía a gala hacer todos los gastos de la casa del rey. Tenía el aventurero su pequeña corte y distribuía títulos y condecoraciones. Usaba el título de conde blanco. Sus gracias, títulos y honores las concedía unas veces gratuitamente y otras por dinero. En medio de sus empresas de restauración no se olvidaba de los deberes religiosos. Iba a veces, muy a menudo, a un convento de señoras españolas que hay en el territorio de Jurancosa. Un día ocurrió un hecho milagroso. Cuando estaba rezando delante de Cristo, los ojos de la imagen se animaron, fijando en él una mirada de amor. Cuando contó este milagro, se entusiasmaron la viuda y el legitimista y le dijeron todos: «Es preciso intentar la empresa, Dios lo quiere». Pero los prefectos no quisieron. El de Pau denunció al convento de señoras españolas como un foco de conspiración e invitó a estas a hacer milagros en su propia patria. Algunos días después el conde blanco fue arrestado. En su casa se encontraron fotografías suyas con corona, centro y manto azul flordelizado. El conde blanco huyó refugiándose en Holanda y luego en Inglaterra, donde ha muerto. Tal es la novela del aventurero que se hizo pasar por infante de España, según el testimonio de la prensa de Londres y París. Y ya por último, en esta primera parte de Impostores, acabamos con la noticia publicada el 8 de junio de 1888 en el periódico La Crónica. Nos contaban que había sido detenido en Granada un individuo que se hacía pasar por fraile, con el objeto de entrar en los conventos y tener en ellos hospitalidad. Tal individuo era un desertor del ejército francés llamado Pedre Faurillet. Y eso es todo en esta primera parte de Impostores. Gracias a los que le dais a me gusta, gracias a los que comentáis, gracias a los que veis los vídeos, los que visitáis el blog, a los que os suscribís. Muchas gracias, hasta otra. Chao.